Vamos a ver. No, les decía a las chicas que estén atentos que todos los lunes es un link nuevo, digamos, de Meet, y está subido al Facebook el link. Yo le pongo clases a Nicolás, que yo lo armo con el calendario y siempre sale uno nuevo, por eso estén atentos a eso. Buenísimo, profe. Claro, ahí está. Y usted, si no, bueno, le comentaba, esta clase no sé si está en el cronograma, pero yo quería completar la clase del lunes que estuvimos, que me faltó algunas cosas, y a darle unos tips del examen y del material, así están más prácticos, más cancheros, o sea, con los temas. Por eso quería dar esta clase. Y le voy a mostrar los power. Por eso yo voy dando, espero a ustedes, los chicos de acá de Rosario, hasta que ustedes no terminen de dar el tema, yo no les subo el power de que voy a dar. Por eso ellos están esperando yo quiero a ustedes que no lo tengan, digamos, que lo tengan cuando damos la clase y ya se lo subo, así lo tienen todos juntos. Y no van adelante los chicos de Rosario, para no hacer diferencia. Por eso es la idea. A ver. Ahí seguimos emitiendo, chicos, seguimos emitiendo. Hola. Bueno. Hola, profe, buenas Hola, Luciano. tardes. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Les decía a las chicas que ingresaron primero, en el práctico vamos a hacerlo en grupo y ustedes van a elegir los integrantes entre ustedes, digamos. Me arman los grupos de 4 o de 5 y para presentar el trabajo escrito que va a ser el 7, el 10 de octubre. Lo que sí, si yo ahora le voy a pasar mi mail para que lo tengan por cualquier consulta. Ahí le subí el mail, entonces me lo mandan alguien o me lo suben a Facebook los grupos armados para la semana que viene y por eso pónganlo en el grupo de WhatsApp, así que es más práctico para ustedes y se enteran enseguida. Tienen que armar grupos de 4 a 5, de 4 o 5 personas para entregar. Sí. ¿Se puede de a 6? Porque los grupos ya formados que nos quedaron de otra materia son de 6. Sí, perfecto. Bueno, como excepción, sí, no hay problema. Sí, como excepción, sí. Si ya lo tienen porque armado, la mayoría de los grupos son de 6. Ah, ¿ya son todos de 6? Sí. 6 o 7. No, pero ya 7 es mucho, porque nosotros somos poquitos, acá somos poquitas, voy a tener 4 prácticos. Bueno, de 6. De 6 lo hacemos de 6. Lo que sí les pido, porque otros cuatrimestres el práctico yo elijo, digamos, yo nombro por orden alfabético, le pongo los integrantes. Como lo hacen ustedes, no dejen ningún chico afuera, si algún chico les pide que está suelto y no consigue el grupo, incorpórenlo, ¿cierto? A cualquier grupo, sin problema. Porque esa es la idea, porque lo hacen ustedes, tienen afinidad con algunos chicos, pero también no, es para que, o sea, que si queda un chico suelto o una chica, que incorpórenla, por favor, no dejen a nadie suelto. Eso le pido encarecidamente, digamos.
por eso esta clase, para terminar la clase anterior, le decía, para completar la clase del otro día que estuvimos juntos, presencial, ustedes tienen 4 textos. Ahí vamos, la unidad 1, y empezar. El primer texto que vimos es Pardo Rubén, La invención de la ciencia. Ese tiene 3 como resúmenes de que está el sentido estricto. A ver si vamos a ver si yo se los voy ubicando. Voy a presentar ahora en la pantalla. Díganme si me ven, me escuchan. Bueno. Bueno, ¿se acuerdan? Este es Pardo en el sentido estricto que vimos. Cito los caracteres. Usted cuando agarren el primer texto de Pardo Rubén, La invención de la ciencia, van a ver un tema del sentido estricto de la ciencia. Digamos, los caracteres del conocimiento que son en el sentido estricto de Pardo. Y el explicativo, acá está todo, los caracteres. Por eso esta clase para que tengan le voy a dar unos tips para el examen y yo le voy explicando. Entonces usted con el texto que tienen, más el Power, van estudiando, esto es como un resumen, usted tiene que leer el texto, ¿cierto? Pero le va a ayudar mucho, van a ver chicos que le va a ayudar mucho. Este primer tema, el de Pardo Rubén, síganme cualquier cosa en el texto, con los textos. Después, viene el sentido amplio de la ciencia, que son los epocales. ¿Se acuerdan estos? Hay otro Power, de cada tema yo le hago un Power. Los paradigmas que vimos otro día, ¿se acuerdan? El premoderno, el geocentrismo, porque Pardo analiza en sentido estricto y en sentido amplio, que son los paradigma premoderno, moderno. ¿Se acuerdan de este? Sí, sí. Que explica el texto de Pardo. Y el último, en ese texto de Pardo, bueno, está la clasificación de la ciencia que vimos, que acá no lo tengo yo, pero ciencia formal, ya se lo muestro, miren. A ver, ciencias formales y fácticas, ¿se acuerdan que estaban que lo vimos? Esos son 3 temas de Pardo, que era el cuadrito con las formales y las empíricas. Las matemáticas que estaban acá y la lógica, y acá las que se pueden experimentar y que estaban las ciencias sociales que estamos nosotros. Bueno, el texto de Pardo comprende estos tres resúmenes, digamos. Después está el otro texto, el apéndice del mundo moderno, que vamos a hacer el primero, de los tipos de conocimiento. Hoy vamos a ver el Power de los tipos de conocimiento. Conocimiento vulgar, filosófico. Profe, una pregunta, ese pago Sí. lo vamos a subir al grupo de Facebook que tenemos, ¿no? Sí, yo le explicaba. Esperaba para subirlo, lo voy subiendo a la medida que se lo voy. Yo ya subí los que vimos el otro día. A medida que los voy dando, se lo voy subiendo. Porque los otros chicos Rosario, o sea, le están esperando porque yo quiero que ustedes tengan el mismo, digamos, nivel que los de Rosario. Por eso. Entonces yo le hago el aguante a ustedes para que, ahora ya lo damos y yo lo subo. Recién lo van a tener ellos ya dieron el tema. Pero me sigue, entonces, el apéndice mundo moderno, los tipos de conocimiento. Después hay otro tema que es portantiero, la sociología clásica, que también lo vamos a ver hoy. Cómo es el inicio de la sociología, primero la ciencia política, la economía política y después la sociología. Este es el otro texto. O sea que son 4. Y el otro, el texto de Medina Echeverría, teoría del método científico. De cada uno, vamos a tener van a tener un cuadro para estudiar. O sea, estudian con los dos juntos, ¿cierto? Con el texto y el cuadro para ayudarlos. Bueno, vamos a ver si no hay nadie para entrar. Bueno. Y ahora les voy a mostrar cómo se engarza el tema del examen, los tips que yo le voy a... O sea, cómo el examen del múltiple choice, las preguntas cómo son, cómo los vemos
reflejado acá en el Power para que ustedes se ubiquen, para que no les sea más fácil, por eso. Para que ustedes les sea más fácil con el día del examen, cuando ven las opciones, que se acuerdan que les conté, ¿dónde está ubicado? Para que tengan como una memoria visual. Cuando apenas abren el cuaderno de cátedra, van a ver dice apéndice mundo moderno, tipo de conocimiento, este que vamos a ver hoy. ¿Cierto? Que lo tienen primero. Y entonces acá trata, en el libro del mundo moderno, cómo son los tipos de conocimiento. Y, ¿cierto? Mediante este conocimiento el hombre comprende el mundo y la realidad que lo rodea de diferentes formas, a través del conocimiento vulgar, el filosófico, el poético, el religioso y el científico. Entonces ahora voy a tratar de explicar cada uno, para así lo tienen. Entonces, el tipo de conocimiento, acá se los dejo. Son, o sea, cómo se comprende el mundo a través de diferentes tipos de conocimiento. Primer conocimiento que ustedes van a tener es el conocimiento vulgar. ¿Están viendo en la pantalla, chicos? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, el primer conocimiento, para que se lo explique, porque en el texto son palabras difíciles y no se entiende bien. Acá lo van a tener más fácil. Es el sentido común. ¿Cierto? Tiene estas características que le paso a explicar. Este conocimiento y yo lo asocio mucho con el conocimiento de la gente de campo, de los refranes, por eso le puse acá una imagen de un payador, de un gaucho, que ese conocimiento que tienen mucho conocimiento de muchos años, que no es científico ni nada, es vulgar, es un sentido común, pero es un conocimiento. Tiene esta característica, es superficial, digamos que solo se ve lo aparente, ese conocimiento no se preocupa por digamos, investigar tanto, nada. Es algo él habla de los temas en forma superficial, pero es válido porque tiene mucha razón y tiene importancia y para mucha gente se guía por ese conocimiento, que algunos autores también lo llaman sentido común. Otra característica, subjetivo. Tiene una apreciación del sujeto, ¿cierto? Siempre eso está dentro de o sea, ese conocimiento es subjetivo, porque está el sujeto metido ahí, siempre hay una opinión, no es objetivo, por eso es una característica, no es objetivo, es subjetivo, siempre tiene esa apreciación. Otra, el libro dice no sistemático, entonces yo le quiero, ¿qué significa esto? Que no sigue un criterio, digamos, ¿se acuerdan que el método científico tenía un sistema, que tenía un método, observar, apreciar, después sacar una hipótesis, ese es el método, pero no, este no sigue un criterio. Hay un refrán, por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda, hay un refrán, ¿cierto? Pero también hay otro que dice, no por madrugar se amanece más temprano, y son contradictorios, pero los dos, la gente lo toma como válido y por seguro, ¿cierto? Y llevan años de historia y de procesos, ¿cierto? Voy a ver. A admitir unos chicos, bueno, a ver si funciona bien. Apago un poquito la cámara, a ver. ¿Cierto? Bueno, esas son las características, ese es ese conocimiento. Y lo vamos a ubicar enseguida como un refrán que canta un gaucho, ¿cierto? También es acrítico, otra característica, no se cuestiona. Acrítico no se cuestiona. No se pregunta como conocimiento científico que se pregunta por qué esto, por qué el otro. No, es así, viene de mis papás, de mis abuelos, y ese es ese conocimiento. Y es sensitivo porque denota los estados de ánimo. Imagínense siempre el payador, cómo ese conocimiento va, si está triste, canta triste, si está contento, canta refranes y canciones de alegría, y refleja ese estado de ánimo. Ahí ya le di las características. Ustedes cuando vayan al texto van a ver esas características, pero yo se las trato de explicar y en forma visual que les quede, ya saben qué es. Bueno, ahora vamos al otro conocimiento, el conocimiento filosófico. Esto es un tipo de conocimiento.
Ya no es Pardo que vimos, porque para que ustedes se ubiquen cómo la unidad 1 que estamos viendo se divide en cuatro textos, primero el de Pardo lo analiza la ciencia como ya lo vimos. Este analiza el mundo moderno del librito del mundo moderno de Sonia Bengochea. Pero el análisis, lo que ve este punto de conocimiento, los tipos de conocimiento, ¿cierto? Profesor, disculpe, hay Sí. una chica que quiere entrar. Perfecto, bárbaro. A ver, ahí sí. Ahí ingresé una chica ya recién. Bueno, ahora avíseme por favor si... vamos a... Bueno. Otro conocimiento filosófico. Este es un saber interrogante. ¿Se acuerdan que el primero era como sentido común? Este es un saber, el conocimiento filosófico es un saber interrogante. Acá yo le puse una figura para que ustedes ya ubican de Aristóteles, los griegos. Ese conocimiento que hacían los presocráticos, los griegos, son filósofos, ¿cierto? Es objetivo. Ellos tratan de aislarse. Tratan de aislarse de lo que van a estudiar y lo que van a pensar, ¿cierto? Se da un deslinde, tienen un conocimiento objetivo de hablar del ser, de dónde vamos, a dónde venimos. Se trata de ser lo más objetivo posible, ¿cierto? Este conocimiento, el filosófico, acumula preguntas. A lo largo de la historia de la filosofía va avanzando en el conocimiento del ser. Empiezan primero preguntándose. Empezamos por los filósofos, que Platón, ¿se acuerdan de los sentidos, de la alegoría de las cavernas? Después pasa por Aristóteles. Después va como acumulando preguntas. Después vienen digamos, los de la edad moderna, y tiene otro tipo de preguntas. Después ya Nietzsche, hasta Foucault, que son los que son totalmente ahora, que se preguntan de todo y critican todo, ¿cierto? Digamos que es progresivo. Esto es el análisis. Estas son las características. A usted le va a quedar enseguida. Es no provisorio, digamos que digamos que no es provisorio este conocimiento. Se dice esto, como yo pienso, trato de pensar como qué es el ser, qué es la vida. En la filosofía es una verdad para ellos absoluta y definitiva, para ese momento. Lo que pasa es que después va a venir otro filósofo que va a pensar algo y va a construir algo nuevo, ¿cierto? Pero para el filósofo los griegos van a pensar sus conocimientos y sus ideas. Después van a venir los de edad media, los de edad moderna y van cambiando, pero son siempre para ellos su verdad definitiva. Y personal, acá como le decía, refleja la época. Es un conocimiento de cada época, tiene su filosofía. Va cambiando la filosofía, desde la filosofía griega hasta la hora de la crítica de un filósofo, un Foucault. Pasamos al otro conocimiento. Este conocimiento poético, acá yo le puse una foto de la Gioconda. Esto es el arte. Cuando hablan de conocimiento poético, ¿qué es el arte? Entonces, lo primero, que no es progresivo, como cada uno tiene sus características que se pueden coincidir o no, pero más o menos usted tiene una idea de, para que les quede, el poético es el arte. No es progresivo como el anterior, como el filósofo que se acuerdan que va progresando. Este no. Esta es una obra terminada. El artista hace una obra, esta obra pictórica que es hermosa, y está terminada. No es que se puede continuar, no, ya no se puede tocar más. Es una característica de este conocimiento. O sea, se llega al conocimiento a través del arte. ¿Cierto? Es personal. Otra característica, refleja la personalidad y la época del artista. Seguro, cada artista va a tener su idea, su personalidad, y un artista renacimiento no va a ser lo mismo que un artista de la actualidad, un artista antiguo. Y su arte, ese conocimiento que tiene, va a expresar su personalidad, es personal. Son características, ¿cierto? Es étnico, que tiene un origen cultural y un origen étnico, digamos, los artistas de la cultura incaica tenían sus obras de arte totalmente diferentes a un artista europeo. ¿Por qué? Porque tiene toda la cultura latinoamericana y de las montañas donde vive, de su origen, está impregnado con estas características. Yo acá le trato de explicar el texto para que usted lo tenga más rápido. Cuando vayan al texto y se lo trato, ¿qué es no
cuando ven el texto que dice no conceptualizable, es una característica, pero es eso, que no es un todo. Y esta obra de arte es un todo, no se puede dividir, digamos, en pedazos, si no, no cumpliría su objetivo, lo hermoso y lo bella que es. Y acá le pongo en negritas, en este conocimiento poético, una característica que les leo. Es un tipo de conocimiento que se caracteriza por ser personal, por cuanto refleja la personalidad, vivencia y caracteres del autor, así como la época en que vivió. Entonces, van a tener en el examen, por ejemplo, una pregunta que así, de las opciones. Dice, lee atentamente el siguiente texto, en el examen, ¿cierto? Que van a tener en forma virtual, e indique con qué tipo de conocimiento se relaciona. Y entonces ahí le transcribe un pedazo de texto. Es un tipo de conocimiento que se caracteriza por ser personal, por cuanto refleja la personalidad, vivencias y carácter del autor, así como la época en que vivió. Y entonces dice, seleccione una opción. Opción A, conocimiento religioso. Opción B, conocimiento científico. Opción C, conocimiento vulgar. Opción E, conocimiento poético. Y opción D, conocimiento popular. Entonces, ¿a qué opción sería la que le corresponde? Le leí 4. Se leo de vuelta. Conocimiento religioso, conocimiento científico, vulgar o poético. Opción D. Es una pregunta del examen, por eso le digo, ¿cómo lo ubican? Chicos, Como poético. ahí está, poético, le estoy poniendo, es lo mismo que está acá. Por eso, ¿lo ven en negrita? Yo le leí esto, es un tipo de conocimiento que se caracteriza por ser personal, por cuanto refleja la personalidad, vivencias y caracteres del autor, así como la época en que vivió. Entonces, si usted pone en la opción correcta, el conocimiento poético está bien. Por eso es como una ayuda esto, le va a ayudar un montón en los Power. Porque para encontrar en el texto este pedacito, ustedes se vuelven locos, digamos, para ubicarlo. Esto le ayuda, esa es la idea de esto, para que tengan como más rápido las respuestas y la idea de los textos. ¿O alguno estuvo leyendo ya los textos? ¿Estuvo leyendo? Son difíciles. ¿Alguno vio algo? Yo vi la primera unidad. Ah, bueno, viste que es difícil, es complejo. Sí, algunos no, Pero no me acuerdo bien qué parte, claro, que sí, algunos términos, la terminología. Pero esto claro. vas a ver si cuando lo agarrás el mismo texto, lo agarrás con este resumen en el Power, te va a ser más fácil entenderlo y mucho más rápido. Porque con 4 Power ya tenés toda la unidad, los 4 temas. Por eso, esa es la idea, chicos. Bueno, pasamos al otro tipo de conocimiento. Este es el conocimiento religioso. Este es un conocimiento que se obtiene acá, en la iglesia, ¿cierto? Todo lo relacionado a la fe, a la religión. Tiene un contenido ético, siempre hay normas y valores que tienen que cumplir los fieles que tienen esa religión, ¿cierto? Y tienen dogmas. Esta gente, todo lo que profesa una religión, tiene un conocimiento a través de dogmas. ¿Qué son los dogmas? Son creencias que vienen desde, digamos, desde Dios y no pueden ser criticadas ni preguntadas. Es así porque Dios lo dijo, digamos. Es un dogma que no se puede cambiar. Nadie puede pensar algo diferente. Está revelado en la palabra, en la Biblia, en algún lado. Es el dogma. Es la palabra de Dios que está revelada en algún lado. Y no se puede criticar, no se puede pensar, no se puede cuestionar nada. Tenemos que aceptarlo porque nosotros creemos en eso, ¿cierto? Y ese conocimiento ayuda para llevar una vida ordenada y darle sentido a la vida, le hace muy bien a las personas, y da sentido a esa vida, ¿cierto? La gente que tiene esa posibilidad de llegar a este conocimiento lo ayuda muchísimo, ¿cierto? Bueno,
Y por último, bueno, vemos el conocimiento científico, que ya lo vimos, ya sabemos cuál es, que vimos todos los caracteres el otro día. Este sí, este es la ciencia, ¿cierto? Este sí es la ciencia, este sí va a ser, este tiene estas características, que es progresivo, ¿cierto? Acumulativo y se va perfeccionando, porque empezaron los científicos en la edad antigua a tener un conocimiento sobre, digamos, sobre primero vieron el cielo, sobre la astronomía, después fueron empezando con el telescopio, vino después Galilei en la edad moderna, empieza a ver el cielo ya con el telescopio, después vienen instrumentos mucho más avanzados y ya tiene, ahora se logra una astronomía muy avanzada, ¿cierto? Muy perfeccionada. Ese conocimiento es progresivo. Es impersonal, digamos, que no es subjetivo, ¿cierto? Se trata de ser ese conocimiento científico objetivo, ¿cierto? Es general, porque se acuerdan que se aplicaban con leyes, se aplican hacia todos, ¿cierto? Hacia todos los casos, se aplica para todos, se hace una observación, una hipótesis, después se le emite una ley, como la ley de gravedad, que lo vimos con un experimento, se consigue una ley después que se producen, se repite esos acontecimientos, ¿cierto? Ese conocimiento es un producto social de la sociedad y se expresa por leyes que toda la experiencia se llega a través, o se obtiene en leyes, ¿cierto? Como la ley de gravedad. No quiero seguir mucho, digamos, más o menos entienden cómo las características, más o menos tienen una idea ya con esto. ¿Alguna duda? A ver. Chicos, más o menos, ¿me van siguiendo con los tipos de conocimiento? Yo de mi parte sí, que por Sí. ahora ninguna duda. No es, si lo vemos así, no es difícil. Bueno, con ese texto, ese ya está ahí, con eso alcanza, con el texto ese de apéndice moderno, con ese los tipos, está resumido ahí. Yo ahora después se lo subo al Facebook, así ya lo tiene. Se lo subo al Facebook, ustedes así ya lo tienen. Y pueden repasarlo con el texto, más o menos. Ese punto ya está. Ahora vamos a ver otro texto, que se llama Portantiero la sociología clásica. Y bueno, vamos. Este es el texto después. El otro texto. Bueno, acá ya cambia el tema. Ya no hablamos de la ciencia, todo que vimos tres o cuatro textos de ciencia, ¿cierto? Portantiero va a hablar de cómo se llega a la sociología y cómo aparecen las ciencias sociales, pero aparte una parte histórica. Entonces él hace en ese texto un resumen. ¿Quién empieza a hablar de ciencias sociales, que es nuestra materia ahora, ¿cierto? Y yo le hice este resumen. O sea, en la antigüedad se empieza a hablar de ciencias sociales, en la cultura griega. Pero después el punto de ruptura, se produce un punto de ruptura que en el Renacimiento ya se empieza a hablar de ciencias sociales, ¿cierto? La primera ciencia, estas ciencias sociales que vimos, ¿se acuerdan? En formales y las prácticas, vamos a ver, voy a apagar a ver si anda bien este. Bueno. Él dice, resumiendo ese texto, él dice que aparecen tres ciencias, ¿cierto? La ciencia política es la primera que aparece. Cuando hablamos de ciencias sociales, que aparece en el siglo XVI, con este señor que está acá, si ya lo ubican enseguida, Nicolás Maquiavelo. Él es el primero que empieza a hablar de la ciencia política, todo lo relacionado con el poder, ¿cierto? Empieza a hablar ahí en Italia, en el Renacimiento. Es la primera ciencia que aparece, es la primera ruptura. Cuando él habla de eso, Portantiero dice ruptura epistemológica cuando se empieza a hablar algo nuevo.
hay un conocimiento, epistemología es conocimiento. Y cuando empieza una nueva ciencia, la política. La primera que empieza con la política a hablar es Nicolás Maquiavelo en Florencia, en Italia, ¿cierto? Él habla de la teoría del gobierno y de la relación entre el gobierno y la sociedad. Y acá yo le pongo un texto, este que está acá, y le voy vamos a ver si encuentro una pregunta de examen, a ver, para que ustedes se ubiquen. Vamos a hacer esto. A ver. No. Ahí está, bárbaro. Bueno. Entonces, ustedes cuando se encuentren en el examen virtual, van a tener una pregunta que dice así. A partir de lo planteado por Portantiero en el texto, vincule lo planteado en el siguiente párrafo con algunos de los campos del conocimiento propio de las ciencias sociales. Y dice el texto, el surgimiento de las naciones y de los estados centralizados pusieron en debate la organización del poder. ¿Cierto? Entonces le da A, sociología, opción A, opción B, economía política, opción C, ciencia política, D, historia, y E, todas son incorrectas. Entonces, ¿cuál marcarían ustedes? ¿Cuál se refiere en ese texto? ¿A cuál se referiría? Le leo de vuelta. Ese texto que leí recién. A la sociología, a la economía política, a la ciencia política, a la historia, o todas son incorrectas. Digamos, ¿a cuál le parecería que correspondería el texto? Por eso esta clase es para ayudarlo así con unos tips. Les leo de vuelta. El surgimiento de las naciones y de los estados centralizados pusieron en debate la organización del Estado. Ah, ciencia política. Perfecto. Entonces ustedes se ubican enseguida, ya con este power, enseguida van, cuando habla de ciencia, estamos hablando de ciencia política, de opción C, es la correcta. ¿Cierto? Bueno, este señor es el primero que empieza a hablar, es Maquiavelo. Es la primera, digamos, en el siglo XVI, en el 1500. Entonces él, por tanto, lo que hace es primero cómo explica la ciencia política, cuándo aparece la economía política y después cuándo aparece la sociología. Son las tres ciencias, ¿cierto? Esta ciencia política va a hablar también del contrato que hacen las personas con los gobernantes para manejarse en un estado, digamos, para no matarse entre todos. Acá dice, bien, el poder que bajo el modo de producción capitalística no podía ser pensado sino como un contrato voluntario entre sujetos jurídicamente iguales. Entonces estos señores siguen a Maquiavelo, que él fue el precursor, y después aparece toda la ciencia política, hasta ahora, pero aparece en este año, dice el texto, en siglo XVI con Portantiero. Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, es lo que hacen primero. La idea de contrato, ¿cómo formamos el Estado? Bueno, estamos en un estado de naturaleza, nos peleamos entre todos, vamos a hacer un pacto para que alguien nos gobierne y podamos vivir en paz y ser gobernados. Ese es el contrato social. Para que no estemos matándonos, estas personas hablan Hobbes, Locke y Montesquieu, que después lo vamos a ver, son contractualistas. Y la idea esa es de formar un Estado que todos podamos vivir como estamos viviendo ahora. Así se forma la ciencia política. Este es el señor que la empieza. Primero en siglo XVI, en el 1500. Bueno, después aparece otra ciencia social. En el siglo XVIII, que ustedes ya la vieron en alguna materia. ¿Cuál es? ¿Qué ciencia es que aparece en el siglo XVIII? Le estoy marcando. ¿Qué ciencia es? Economía política. La economía política. ¿Con quién? ¿Con qué autores? Acá le pongo Adam Smith, el primero, este señor que le pongo acá, el más representativo. Esta es la idea de los power para que ustedes tengan en forma, o sea,
ya saben quién es este señor, Adam Smith. Es el padre de la economía política. Ahí empieza todo, en el siglo, ya más tarde. Primero empieza, ¿se acuerdan? A Maquiavelo en la política, la ciencia política en el siglo XVI. Después la economía política en el siglo XVIII. ¿Y qué es? ¿De qué habla la economía política, esta ciencia? El objeto de estudio son en principio fueron los referidos al cambio y la circulación de bienes. A partir del siglo XVIII, su atención se centraba en los problemas de la producción, dado que comenzaba la revolución industrial. Van a tener una pregunta que le va a decir, en el texto de Portantiero, lea el texto de Portantiero, le vamos a traducir, le vamos a exponer un párrafo y usted nos dice, el párrafo que dice a continuación es, su objeto de estudio en forma textual es, yo le pongo acá en negrita, para que usted se ubique enseguida. Seguimos la explicación, pero la pregunta está acá en negrita. Entonces dice, este texto le van a poner, pues, este texto corresponde a la sociología, a la economía política, a la ciencia política, a la historia, todas son incorrectas. ¿A cuál corresponde? A la economía política, y es la opción D. Entonces, si ustedes estudian, o sea, porque van a leer el texto de Portantiero, hay un montón de cosas que van a tener en la cabeza y se le va a mezclar. Tienen 20 segundos para decirlo, no tienen mucho. Entonces, con esto le va a resultar más fácil. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, chicos, esa es la idea de tener que ustedes tengan estos power, para que porque es un examen diferente. Nosotros antes tomábamos 5 preguntas escritas. Y ustedes pueden desarrollar la idea que tienen, yo puedo corregirlo, cuando corrijo el examen escrito, es diferente. Yo sé quiénes son ustedes, si participaron en la clase, qué es lo que piensan. Ustedes pueden poner una hoja, pueden escribir tranquilo el tema, pero acá no, acá son una pregunta A, B, C y D, y si le erran, chau. Y si Disculpe, no, profe, sí. hay una chica que quiere entrar. A ver, pero no me aparece, ¿eh? Ahora le digo que entre de nuevo. Sí, a ver, yo ahora espero. Ahí espero. Díganle al chico que entren así. Bueno. Eso le decía, la economía política es todo lo relacionado a los bienes de consumo. Ahí se empieza a estudiar. Este es el señor. A ver si me sale. Adam Smith, David Ricardo, empiezan en Inglaterra a empezar a estudiar todas las relaciones de cambio de los bienes, la producción. Esa es la economía política. Bueno, avísame si entra. Bueno, la etapa de Le la... aviso, profe, en cuanto se conecte de nuevo le aviso. Ah, bueno, bárbaro. No me salta a mí todavía. Bueno, Bueno, seguimos. Entonces, esta economía política habla siempre de la etapa de la fundación, siguen los ritmos del desarrollo económico. Los problemas de cambio, digamos, cuando empieza el capitalismo con la revolución industrial, todos los problemas, ¿cierto? De la moneda a partir del siglo XVIII, los problemas de la producción. Esta gente empiezan estos señores, Adam Smith, empiezan a hablar de la economía porque empieza la economía en realidad, se empieza a ver la moneda, empieza el capitalismo. ¿Me siguen? Empiezan a ver los problemas económicos y surge una ciencia social. O sea, esa es la idea de Portantiero. Lo que quiere decir Portantiero, que cuando aparece un problema, que se crea una ciencia social. Que, por ejemplo, cuando estaba el problema que se estaban armando los estados modernos, termina el feudalismo y empiezan a dividirse los estados en Europa, Francia, Italia, España. Entonces, ¿cómo se gobiernan? ¿Qué leyes tienen? ¿Cómo se arma el poder? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el rey? Entonces aparece la ciencia política. Cuando en el siglo XVIII empiezan la revolución industrial, 1700, ¿se acuerdan? El capitalismo, empieza la moneda, ustedes ya lo vieron algo en economía. Entonces aparece la economía política de estos temas. Y por último, en el siglo XIX, 1800, aparece la sociología. Entonces, acá, por ejemplo, hay una pregunta del examen de las múltiples choice. Vamos a ver si la podemos encontrar. Ahí está. Dice,
A partir de lo planteado por Portantiero en el texto, vincule lo planteado con el siguiente párrafo, con algunos de los campos del conocimiento propio de las ciencias sociales. Entonces el texto dice, surge en el siglo XIX, en un contexto de crisis social, producto de los profundos cambios que se produjeron en la sociedad europea a raíz del proceso denominado Revolución Industrial. Seleccione una opción. A, economía política. B, sociología. C, ciencia política. D, historia. Opción E, todas son incorrectas. ¿Cuál sería la opción correcta? Sociología. Sociología, perfecto, bien. Bien, Gabriel, perfecto, así, es eso. Esa es la idea que ustedes tengan con el power justo, porque si esta pregunta tienen 20 segundos, cuando ven, lo único que le van a mostrar es este pedacito de texto, que está acá en negrita. Ustedes no van a saber de dónde, a qué se refiere, en dónde, qué parte del texto está, y está en algún lado. Pero esta idea es para que visualmente la ubiquen. Entonces, como les decía, cuando aparecen los problemas, se forman los estados, aparece la ciencia política. Cuando aparecen los problemas económicos con el tema de la moneda, del libre cambio, aparece la economía política, con este señor Adam Smith. ¿Quién era el de la ciencia política del precursor? Que estuvimos hablando recién, que vimos la foto. ¿Quién era el precursor de la ciencia? Maquiavelo. Perfecto, sí, Maquiavelo. Ahí está. Cuando aparece el problema económico, que empieza a hablar de la producción, de la moneda, aparece la economía política. Y después en el siglo, cuando aparece, ¿cuál es el problema con la revolución industrial? ¿Qué clase social aparece? Que pobre, que trabaja en la industria, que tiene malos salarios, que trabaja en formas, condiciones paupérrimas, trabaja 12 horas. ¿Qué aparece después? ¿Qué clase social? Esa que trabaja en la fábrica, que la explotan, le hacen trabajar en forma insalubre, con toda la revolución industrial. ¿Qué clase social? Ahí está, el proletariado, muy bien. Entonces, hay unos señores que dicen, hay un problema acá, ¿qué hacemos con toda esta gente que se había venido del campo? Que antes trabajaba en el campo cultivando y como se empezaron a armar las fábricas, empezaron a venir todas las ciudades y se amontonaban en los Villa Miseria, en los barrios pobres. Entonces, este señor que está acá, Karl Marx, empieza a hablar de sociología, y este señor acá, Comte, también, para que ustedes lo ubiquen. Durkheim y Weber, que estos autores los vamos a ver en la unidad 3. Esto es la unidad 3. Pero ya, acá le doy un pantallazo de esta ciencia, ¿cierto? La sociología, ciencia social, que es la última que aparece, en 1800. Entonces, por eso tiene diferentes aspectos, para que más o menos, se lo digo se lo trato de explicar en forma resumida, digamos, ¿cómo encaran ese tema de la gente esa, el proletariado, como dijo la compañera muy bien? ¿Cómo encaran? ¿Qué hacemos con esa gente? Y bueno, este señor Karl Marx le va a dar una explicación de izquierda, ¿cierto? Y va a pensar que el capitalismo es opresor, que están oprimidos y necesitan hacer una revolución. Y después hay otra parte, otra gente como Comte, Durkheim y Weber, que ellos van a verle el lado bueno, digamos, del proletariado, que eso va a servir, se va a progresar, ello va a llevar al progreso, y con el tiempo el capitalismo va a mejorar y va a haber trabajo para todos, ¿cierto? Esas dos corrientes, para que tengan una idea. Uno, la corriente, digamos, de la crítica al capitalismo, que el capitalismo lleva a la pobreza de los trabajadores, es Karl Marx. Y después hay otra gente que es Comte, Durkheim y Weber, que le van a dar un sentido a la sociología, a esta ciencia, le va a dar un sentido de que van a progresar, digamos, que hay que superar ese momento, y con el progreso de la ciencia y con la industria, se va a vivir mejor. Bueno, hasta ahora digamos que están las dos corrientes, siguen viviendo. La que dicen que el capitalismo va a llevar a un progreso y las corrientes marxistas, ¿cierto? La izquierda. ¿Me siguen? ¿Qué dudas? ¿Tienen alguna duda de esa ciencia? Esa es la sociología.
empieza a estudiar el problema ese, de qué pasa con la sociedad, con esa gente del proletariado. Acá les pongo yo. Sus fundadores son propulsores del mejor funcionamiento del orden constituido. Y el estímulo para la aparición de la sociología es la llamada revolución industrial, ¿cierto? Es la crisis social que ella genera, porque la revolución industrial fue todo en Londres, empezaron a hacerse fábricas. ¿Se acuerdan algo de la revolución industrial? Todo el proceso ese que llevó a la explosión de la industria, pero trajo un montón de pobreza, porque cada vez venía gente a la ciudad a trabajar en la industria, pero no había trabajo para todos. Entonces le pagaban una miseria, trabajaban 12 horas y ese era el problema. Entonces, Portantiero analiza las tres rupturas. Él le llama, cuando ustedes ven el texto, es decir, la ruptura epistemológica, porque son nuevas ciencias que aparecen, nuevos conocimientos. Primero, ciencia política con Maquiavelo, se lo hago así esquemático. Economía política con Adam Smith y todos estos seguidores, David Ricardo, y después la última, la sociología, con Karl Marx y Comte. Y Augusto Comte, que yo se le puse acá la foto para que se ubiquen, pero también Durkheim y Weber son sociólogos. Y hablan en esta fecha, ¿cierto? Hablan de la sociología, ¿cierto? Bueno, ya vimos, entonces el último texto que me queda es el de Echeverría, pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos ya, porque la idea de hoy es esa, es darle unos tips terminar la clase el lunes. El lunes que viene mover a este puntito y ya empezamos la unidad 2, que es Echeverría, que es la sociología como ciencia social concreta, que es re difícil. Usted cuando lo lean no se va a entender, yo se lo voy a tratar de explicar un poco así con los cuadros para que le quede lo que toman en el examen, en el múltiple choice. Esa es la idea, chicos. No quiero. Ya la próxima clase vamos a tratar de que hablemos, porque fui muy rápido, hablé mucho y vengo acelerado y no, vamos a tratar de hablar, que me paren, que pregunten y. ¿Qué dudas tienen del material? Chicos, vamos a ver, ¿qué dudas tienen? Igual se entendió. Perfecto, bueno, ya se voy a tratar de ir más despacio la próxima. Pero cualquier cosa me preguntan. Y si tienen en el Facebook pregunten también, no hay problema. Ustedes lo único que tienen que diferenciar es que yo les pongo a ustedes, para los chicos de San Nicolás, les pongo la clase que va variando todos los lunes, o sea, el link varía, el código va variando, porque los lunes que tienen ustedes tienen que fijarse ese código de ese lunes. Y bueno, y esa es la idea. Esta clase fue para tratar de ayudarlo con los textos y con los tips del examen, así le va a ser bien. Y acuérdense de los grupos, armen los grupos ya de 5 o 6 y ya me lo mandan, ya cuando tengan la semana que viene, así ya lo tenemos y ya tenemos para el práctico. Que el práctico va a ser fácil. Va a ser una pregunta de esta unidad, para que ustedes debatan, y una pregunta de la unidad 2, que la vamos a terminar, la vamos a ver después, ¿cierto? Más adelante, pero yo se le voy a explicar siempre así. Ahora ya les subo los Power al Facebook, y entren y lo único que les pido, los Power no los compartan, porque son para nuestra comisión y la de Rosario, ¿cierto? Mi comisión es para nosotros, es una forma de facilitar el estudio, pero siempre tienen que leer el texto, eso siempre. Lo único que esto es como un resumen. ¿Cierto, chicos? Hoy ya no los quiero molestar, así se van a hacer otras cosas, y nos vemos el lunes 20, ¿está bien? Ahí está, ahí Valentina me pregunta. Profe, yo no conozco a ninguno de los chicos por los grupos, si alguien quiere hacer conmigo. Sí, lo que yo le explicaba a las chicas que ingresaron primero. La idea de que yo puse para que entre ustedes hagan el grupo es para que no dejen nadie afuera. Así si alguien, un chico o una chica quiere entrar porque no tiene grupo, acéptenla, por favor. El que tenga 5 o 6 no hay problema. No va a haber problema. Por eso, Valentina, nadie va a quedar afuera. Ustedes hacen los grupos y si quieren la semana que viene me lo mandan al mail o alguno se encarga de subirlo por el WhatsApp, digamos, los arma y me lo sube al Facebook. Somos 54 anotados en la comisión de San Nicolás. Y serán, dividido 6, 9 por 6, 9 grupos. Pero que entren todos y nadie tenga problema, eso les pido por favor.
Y yo, esta Comisión San Nicolás, tengo un cariño especial, así que le voy a tratar de ayudar en el examen, en el práctico. Yo no corrijo el examen porque es sistema, pero esto le va a ayudar. ¿Cierto? Sí, profe. Ah, Le hago buenísimo. una pregunta. Sí, decime. Micaela. Habían dicho que no había clase la semana que viene algunos profesores. No sé si son todos o es No, algunos. ya, si yo hasta el 20, o sea, en principio doy. Igual lo voy a subir un día antes, estén atentos en el Facebook, yo le subo el link y el horario de clase. Yo no tengo ninguna noticia, pero en principio nos vemos el 20. Otra duda, pregunten sin... Y no, Ay, ya, para decirle a la chica que hable al sí. grupo de WhatsApp de la comisión, no sé si está, que ahí estaban hablando por el tema de los grupos también. Bueno, expliquen, por favor, Micaela, expliquen en el grupo de WhatsApp esto que les estoy explicando, se lo arman entre ustedes, pero nadie queda afuera, y esa es la idea. Y me lo suben al Facebook, cuando ya lo terminan, que están todos los grupos armados, alguno me lo sube al Facebook o me lo pasan al mail que yo subí acá, así ya los tenemos. Si no, me lo dicen en el mail, la clase que viene en forma de la clase, no hay problema, yo lo anoto, no hay problema, pero... Mejor, me lo digan en la próxima clase, así no comprometo a nadie, no comprometo a nadie para que lo tiene que subir. Ahí está. Ahí está Valentina, ya en algún grupo te van a subir, no te hagas problema. Así que, no, pero la próxima clase ya me lo arman, y así, no, porque si no le hago el trabajo a algunos. En la próxima clase los vemos y ya los anoto y los grupos, a ver si lo podemos ubicar. Así yo solo le pido eso. Bueno, chicos, no lo molesto más. Nos vemos el 20 en principio, el lunes que viene. Bueno, profe, nos No, vemos. profe, hasta luego. Y ahora le subo el Power, así lo tienen. Dale, profe. Muchas Chao. gracias.